Bueno, pues ayer los equipos de emergencia de la isla de Lanzarote salvaron la vida de una persona, de una señora de 47 años de edad, que no se sabe muy bien si se había caído o qué. Lo cierto es que por la zona de donde está la depuradora o la potabilizadora del sur de la isla de Lanzarote, de la zona del oeste de Lanzarote, caía al mar y tuvieron que venir un helicóptero para poder sacarla. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Ya está con nosotros don Andrés Martinón. Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge. Bueno, hoy nos falló el siguiente invitado, teníamos como invitado, pero nos falló Pedro, se tuvo que ir de médico y no pudo estar aquí cuando estaba previsto que viniera. Pero bueno, vamos a hacer este Café de Periodista comentando, Andrés, que al final, simplemente para saber, esa mujer se cayó, se fue a bañar. Enrique Espinosa, del consorcio, el gerente del consorcio de seguridad de emergencia, apuesta más por la parte de que se pudo ir a bañar, de que se pudo nadar y luego tener complicaciones al volver. Fueron tales las complicaciones que se activaron y alguien les llama, alguien de algún conocido de ella. Incluso el 112 al principio analizaba o lo dijo mal como si fuera un hombre, era una mujer de 47 años, como has dicho tú, y entonces al final se activa una moto de agua y un helicóptero, y el helicóptero llega antes, entonces al final lo que hace es ayudarla. Estos son imágenes de archivo, entonces son todo imágenes de archivo. ¿Y esa fue la zona? En la zona, y además una zona, la verdad que ayer el día no era especialmente malo. Ayer el día era especialmente bueno, y por eso digo yo que los días especialmente buenos son los más peligrosos, claro, para la gente que no conoce Lanzarote, claro, y no conoce sus costas, ¿no? Porque evidentemente ves el mar tranquilo, no te das cuenta y después cuando te metes ves la corriente que hay, ¿no? Claro, esa resaca que tamén claro, te puede echar fuera, o luego en un momento determinado incluso un oleaje. Un oleaje que te puede golpear, entrompar contra las propias rocas, ¿no? Y además una zona abrupta, ¿no? La verdad que seguimos hablando de imprudencias, porque si cayó o si fue a nadar, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Esa zona, yo no sé, en mi vida, bueno, a ver, yo he ido a los charcones, esas zonas de charcones, si vas a los charcones, sí, me quedaba en un charcón, que también luego, como dice Sebastián Quintana, que son medias trampas mortales. En este caso los nuestros yo creo que no tanto. Él habla más de unas piscinas naturales. Bueno, yo he visto alguna vez, sobre todo cuando era más joven, algún problema de alguna persona que era muy arriesgada, porque hay charcones que a veces, muy alta, cuando hay rebozo y marea muy alta, pues son peligrosos también. Pues sí. Bueno, la buena noticia en torno al COVID, Andrés, ha sido sin duda lo que ayer anunciaba en el debate de la nacionalidad de Canarias, precisamente el presidente del gobierno de Canarias, y es que ya se han eliminado, se van a eliminar todas las restricciones a partir de mañana. A partir de mañana ya, por eso hemos ido a zonas de restauración, porque ya la gente puede poner todas las mesas que antes se ponían, tanto en interior y en exteriores, en los horarios se regresan a los de antes, y exceptuando lo de la mascarilla, el resto también ya va a ser como antes. Incluso esto se añade también no sé si era la Comisión de Salud Pública, que ha establecido también lo del tema de que ya no va a haber ni cuarentenas para los que quedan contagiados, ya no el que estaba en una zona de influencia o que podía presumiblemente contagiarse, sino para casos asintomáticos o casos leves, ya no habrá ni cuarentenas. Y que esas personas pueden seguir yendo al trabajo, claro, lo que tendrá que tener ciertas precauciones, ¿no? Evitar bueno, pues si está usted medio malo, y pues intente acercarse lo menos posible a sus compañeros, intente ir con una mascarilla, claro, en fin, pero evidentemente esto se está tomando ya como si fuera una gripe. Es verdad que hay que tener cuidado, pero ciertamente ahora mismo, tal y como está el asunto, bajando lo que es la presión sanitaria, tanto en UCI como en los hospitales, en las plantas COVID de los hospitales, pues realmente yo creo que era lo lógico, ¿no? La verdad que sí, además que el hecho también de eliminar, hay un factor psicológico que yo creo que está afectando mucho, que es la eliminación del conteo diario ese. Yo creo que ahora tenemos una sensación de que hay menos incidencia, sí, porque antes estábamos como martirizándonos a nosotros mismos, contando uno por uno. Es que eso lo habíamos dicho alguna vez, cuando por gripe, para pensar, muchas veces no sabías ni que tenías la gripe, sino que habías estado malo, sino cuando se contaba uno por uno lo de la gripe, la gente que había estado en el entorno, la verdad que ha sido de locos. De hecho, evidentemente tiene importancia el número de contagios, pero ahora en esta fase de la epidemia lo que tiene importancia para saber si realmente estamos en situación buena o mala es el número de ingresados en los hospitales, tanto en las UCI como en las plantas
en las plantas COVID. Pero ¿qué piensa la gente de Lanzarote? Los comercios, que son, en este caso también los restaurantes, que son los que más han sufrido. Sin duda, todo esto, bueno, lo hemos sufrido todo, pero estos negocios especialmente, sobre todo en aquella época inicial de la pandemia. La decisión de eliminar todas las restricciones derivadas del COVID-19, a excepción de mantener todavía las mascarillas en los interiores, se ha sumado ahora el hecho de que los contagiados asintomáticos o con síntomas leves ya no tendrán que guardar cuarentena después de que la Comisión de Salud Pública aprobara ayer la estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19, el documento que sienta las bases para dejar atrás la fase aguda de la pandemia. Hemos salido a la calle para conocer lo que opinan los profesionales de la restauración lanzaroteña sobre las nuevas medidas. Me parece bien que se empiecen a quitar un poco las restricciones, ya que poco a poco estamos volviendo a la normalidad, se pueden celebrar eventos y todas esas cosas, pero esperemos que sea para todo, que no solo para la hostelería, que lo que son los organismos públicos, las entidades bancarias y todo este tipo de sitios donde hasta ahora pues o te atendían con cita previa o había que hacer todos los trámites de forma online, pues que ya empiecen a atender al ciudadano de la misma manera que se hacía antes de las restricciones, que si eliminan las restricciones que sea para todos. Ni bien ni mal, es decir, se elimina las restricciones canarias, o sea, hay que seguir usando la mascarilla en el interior, se elimina el aforo fuera, podemos cerrar más tarde, no hay distancia de seguridad. Lo veo bien y lo veo mal, es decir, creo que en España hacemos las cosas a los extremos, o todo o nada. Yo creo que tenía que ser un poquito más paulatinamente, hemos dejado que pasen los carnavales para dejar después hacernos lo que queremos, pero bueno, yo voy a ir poquito a poco viendo cómo va la cosa, pero ni bien ni mal. Ante la nueva normativa o vuelta a la realidad de como estábamos antes, vamos a seguir como estamos hasta ahora y vamos a mantener las distancias y las mesas que teníamos las vamos a dejar. Vamos a mantener como hasta ahora, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir post-pandemia, no pre-pandemia. Además, Sanidad da los pasos definitivos hacia la gripalización del virus y también limita las pruebas diagnósticas, solo realizándose a personas con factores de vulnerabilidad y casos graves. Bueno, cada uno pues en su negocio hace lo que mejor crea y conveniente, yo no me voy a meter, pero simplemente que sepa que si las autoridades sanitarias te permiten ya que no haya restricciones por algo, es porque ellos consideran que ahora mismo no hay riesgo. Si hubieran riesgo, son los primeros, las autoridades sanitarias, en que no te van a permitir que usted tenga un aforo más de lo que sería aconsejable, ¿no? Claro, yo entiendo que a lo mejor muchos de los empresarios consideran que a lo mejor tampoco lo van a llenar del todo, claro, y no tienen por qué. Ahora, si yo fuera el empresario, la ley me lo permite porque las autoridades sanitarias así lo han dicho, claro, y yo puedo poner más mesas porque puedo ganar más dinero, porque para eso tengo un negocio, yo lo haría. Ahora, yo sabía el resultado de estas opiniones. Cuando salimos a la calle, la gente tiene una desconfianza, hombre, un porque miedo. No han metido con razón en un momento determinado, precisamente para que la gente se vacunara. Todo el mundo nos metieron mucho miedo en el cuerpo y la gente, oiga, esto le cuesta. Hay mucha gente mayor, que yo lo veo razonable, que tienen el miedo todavía en el cuerpo, todavía hoy. Y cuando ve a gente cerca, aunque sea al aire libre, pero sin la famosa mascarilla, se mosquean, se mosquean. Sí, el otro día nosotros estuvimos en el carnaval, sí, y ha habido, mira, por lo menos fue un momento de diversión, y eso también, la salud mental, sí, también lo necesita. Y a mí me mandó por la noche gente que tenemos confidentes, que llamamos, ¿no? Que nos mandan vídeos, y nos manda un vídeo de acá. Y yo creo que no sé si sale alguno de mis hijos como diciendo, mira a toda la gente, ya hay COVID. Pues yo ya le respondí, vale, muy bien, gracias por enviarlo, pero en verdad digo, tío, ya está. Claro. Y esa gente desde los balcones también, grabando las cosas y diciendo qué tal. Digo, mira, vamos a tal. Hay mucho lo que se llama balconazi, ¿no? Los balconazi. Pero bueno, por cierto, lo que sí debemos preocuparnos, en cambio, es por la situación económica que está atravesando el mundo, pero sobre todo España, ¿no? Esta huelga de transportistas está generando una serie de problemas increíbles. Y lo peor, desde el punto de vista del análisis periodístico que hacen la mayor parte de los medios, es que el gobierno de España, yo creo que minimizó los efectos negativos que iba a tener esa protesta y además, sobre todo, cómo se ha ido sumando cada vez más gente, Andrés.
Pues sí, claro, es que a ver, hoy hemos hablado con Aculanza, ¿no?, de la Asociación de Consumidores de Lanzarote, y lo que viene a decir es que todo está derivando ¿en qué? En un empobrecimiento nuestro, en un encarecimiento de todo, porque el transporte, aunque aquí todavía no haya sido, porque en verdad el transporte grande es el de mercancías en la península y en Europa, pero es verdad que... Aquí por suerte o por desgracia, prácticamente el transporte no tiene vamos, el transporte es muy pequeño todavía, pero sí tiene, mira, hay camiones, ¿eh? No, sí, esto fue también de unas imágenes de archivo que ellos también, aquí se hizo una huelga de transporte, y por eso se utiliza un poco, pero en verdad todavía aquí no se ha activado, pero eso sí está teniendo problemas, porque ya de Andalucía llenan los barcos que nos unen con la península, pues ya viene menos cargamento, desabastecimiento, problemas de encarecimiento, y al final, pues claro, lo que se pide es un sector que pide una bajada del precio del combustible, pero como también aquí tenemos el sector de la pesca y otras industrias, y la verdad que el gobierno ahí tarda en reaccionar, porque luego se quejaban de Rajoy, como que Rajoy dejaba morir los temas, pues parece que no, y aquí hay un tema que se le puede venir muy encima. Muy encima, ya hasta los periódicos de izquierda está diciendo que Pedro Sánchez está perdiendo el pulso de la calle, que es lo peor que le puede pasar a un gobernante. Le pasó incluso a uno de los mejores, para mí, presidentes de gobierno de este país, que fue Felipe González. En un momento determinado pierdes el pulso de la realidad y creían que seguía siendo el gran líder de España, más allá de la izquierda y la derecha, pues finalmente pues perdió aquellas famosas elecciones contra Aznar, que le costó a Aznar ganarle, por cierto, claro. pero le costó. Bueno, vamos, porque yo creo que lo que es más importante para mí, Andrés, es sobre todo el empobrecimiento. Aquellas personas, pues mire, los que tienen mucho dinero, bueno, lo pasarán mal sus empresas, lo pasarán mal ellos, pero no lo pasarán tan mal como las personas que somos la mayoría, que ganan sueldos, en fin, que puede estar entre los 1.200 y 1.600 euros. Que si no es muchas veces que familias donde trabajan los dos cabezas de familia, pues muchas veces sería imposible llegar a fin de mes. El IPC o la cesta de la compra cada vez es más cara en Lanzarote. El encarecimiento de la luz y el combustible ha derivado en otro problema, una huelga de transportistas que ya no aguantan más. Esto en Lanzarote está afectando a las familias de clase media que ven cómo por día se hacen más pobres. Por la afectación de los transportistas, sobre todo en los puertos de Andalucía, que está llegando menos material a Canarias, y sobre todo del tema de alimentación en superficies de alimentación. Entonces, la queja que nos ha llegado a nosotros es por ese lado. Por el otro lado, lo evidente, ¿no?, que ya hay líneas en ciertos supermercados que están desabastecidas, y esto es urgente, pero muy urgente, y lo urgente es que se arregle la huelga del transporte. Para la Asociación de Consumidores de Lanzarote, la solución está clara. Que bajen los impuestos de los carburantes, no queda otra. Usted eche en cuenta los famosos 500 millones por el número de transportistas y gastos y demás, le sale a menos de 4 céntimos de deducción por litro, y ustedes están viendo que cada semana, céntimos que bajan, 2 céntimos que suben. Es un chocolate del loro. Si fuese transportista también estaría más que cabreado, ¿no? Más que cabreado con ese sistema. Lo que vendría bien para ellos, por supuesto, bajar las tasas, ¿no?, de todo tipo, siendo autónomos sobre todo, y para todos que nos bajaran las tasas de los combustibles en impuestos. Sabes que hay impuestos a nivel estatal, impuestos a nivel de la Comunidad Canaria, que ojalá también se bajen, impuestos a nivel del Cabildo, los famosos 2 céntimos del Cabildo. Pues mira, imagínate que con todo eso, si bajasen un poco de porcentaje de cada situación, pues probablemente los precios se reducirían. En definitiva, luz y combustible más caros, y ahora problemas con el transporte, que ya está ofreciendo los primeros problemas de desabastecimiento en una isla que cada vez se empobrece más. E insisto, el problema es que lo que afecta a la población normalmente son los problemas reales, ¿no? Está muy bien que desde la izquierda se consigan muchas ventajas sociales, que se trate a colectivos, en fin, que hasta ahora no estaban siendo bien tratados, pero lo que le afecta a la mayoría es el bolsillo. Y esto es una de las cosas que yo creo que la izquierda ha dejado de lado. Es decir, el gobierno del PSOE y Podemos ha podido tratar muchas leyes, muchos reglamentos que han podido favorecer a ciertos colectivos sociales, de la mujer, de los menos favorecidos, pero las clases medias, las trabajadoras,
los autónomos. Esta gente en estos últimos 3 años, porque no es solo con la guerra de Ucrania, no solo con la pandemia, había una inflación importante, ha ido perdiendo calidad de vida y por lo tanto se han empobrecido. Y esto es una de las cuestiones peores que cualquier partido político sabe que le va a repercutir. Y por eso hay cierto temor en la izquierda de que no están dando con la tecla adecuada. Yo creo que, por lo menos, yo lo digo en mi caso, en las clases medias hay muy pocas medidas que el gobierno socialista y Podemos, a mí por lo menos personalmente, yo lo voy a decir, me haya visto beneficiado. Porque, oye, si yo cobro el salario mínimo, yo le hago la ola y, claro, y le votaría de nuevo porque me ha conseguido incrementar mi salario. Pero, no sé, por ejemplo, a mí me gustaría mejor una medida de que, oye, si tienes una hipoteca o una clase media tal, pues favorecer fiscalmente. Alguna serie de medidas en las que yo creo que... Bueno, subirte los impuestos, claro, las tasas. Claro, es que porque yo... Todo va subiendo. Claro, y uno y se va empobreciendo. No lo ve, y luego, sin embargo, ves cosas, mejoras para el trabajador público, ¿sabes? Ves cosas que dices tú, claro, ellos ya tienen el voto ese súper consolidado. Claro, vamos. es que una de las cosas que también se le está criticando, digo los analistas de izquierda, no estoy hablando de la derecha, es que siempre en todas las crisis, a excepción del funcionariado, que ahora le subieron otra vez el 2% del sueldo en estos últimos presupuestos. Claro, ¿En qué épocas? En épocas de crisis. Cuando el resto se ha empobrecido, cuando las clases más trabajadoras, los que más trabajan, no digo que los funcionarios no trabajen, pero oiga, el señor camionero que se levanta a las 4 de la mañana y está trabajando 14 y 15 horas. Levanta la persiana de un comercio. Claro, o el señor del comercio que ha pedido un crédito, que tiene que levantarse todos los días a las 7 de la mañana para después bajar la persiana a las 8 de la noche y ver muchas veces que no ha hecho ni 50 euros en la caja y que tiene 2 pequeños empleados. Pues realmente toda esta gente se han dado cuenta de que están peor que hace 3 años. Están como desprotegidos, además, que yo no es por nada, pero yo creo que si se hubiera una revolución del proletariado, tipo como ocurrió en la Unión Soviética, la cara del proletariado es esa, el trabajador. Sabes que al final casi el empleado público es un privilegiado y no digo nada, seguro que se lo merecen todo y me parece muy bien. Cuanto mejores empleados públicos tengamos, mejor nos va a ir. Pero también el asalariado es el trabajador, es la clase obrera, la verdadera. Y yo creo que está realmente desprotegido. Y quiero unir eso a donde tú estás dejándolo sobre la mesa, que el PSOE tenga cuidado, porque al final muchos trabajadores, y con la cantinela de la ultraderecha, que es verdad que a mí las cosas de Vox ni me van ni me vienen, pero sí es cierto que está captando al trabajador que realmente lo pasa mal, porque es el verdadero trabajador, y sin embargo hay un mensaje de que la ultraderecha como si fuera el rico, porque yo ya digo, yo escribí un artículo una vez que era de decir, realmente Madrid es de derecha, porque parece decir, no, en Madrid es de derecha. ¿Y por qué va a ser derecha? O sea, derecha por la implantación, por lo que sea, pero ¿cuántos trabajadores tiene? ¿Cuántos asalariados? Pues porque no están de acuerdo con... A la señora Ayuso le votó todo el mundo, izquierda, derecha. No habrá trabajadores con sueldos medianos, por no decir los malos. Lo que quiero decir también, Andrés, es que el tema de que hay como clases privilegiadas, y no me refiero a las grandes empresas ni a los ricos, sino me refiero a lo que la gente media, con muchas horas de trabajo, ve que en los últimos 3 años no han mejorado. Porque también es verdad, y ahí tiene razón Pedro Sánchez, que oye, fue la pandemia y fue también ahora, bueno, todo el tema de Rusia, de Rusia, se le han mezclado muchas cosas. Pero a veces ese mensaje no cala porque ven que hay otros que siguen progresando, que se les sigue aumentando al funcionariado pues los sueldos y ellos cada vez pagando más impuestos y teniendo o perdiendo calidad de vida. En Canarias en los últimos 3 años ha incrementado la plantilla de funcionarios públicos, de trabajadores públicos, en casi 40.000 personas. Es decir, teníamos unos 110.000 y estamos ahora en 140, 150 en Canarias. Es decir, que esto es una plantilla ya importante. Y la gente dice, con ese aumento de plantilla de funcionarios públicos, ¿ha mejorado mucho el funcionamiento de esas instituciones? ¿O lo que ha habido es un mayor gasto? Ese es un tema que también va a tener incidencia en las elecciones. Y perdona, Jorge, porque cojo un poco al lazo una de las declaraciones que hacía una de las chicas de la restauración. Y es que dice, vale, lo vamos a hacer en la restauración, ahora lo hacemos, pero ahora yo lo quiero ver también
¿En dónde? En ayuntamientos, que no haya citas previas. En los bancos, donde verdaderamente, claro, oye, que uno lo pasa y te echan ahí fuera, no puede haber nada más que 3. Oye, que hoy había un pleno en Tinajo y era telemático. ¿Por qué tiene que ser telemático? Por si estamos hablando, que ellos dentro vayan con sus mascarillas, como marca la ley, pues si quiere, y con las distancias, pero ¿por qué tenemos que hacer determinadas cosas? O sea, unos hacen los esfuerzos y otros son los que hacen lo que les da la gana. Pero yo creo que ahí Jesús Machín, el alcalde de Tinajo, se ha equivocado, porque no tiene por qué celebrar lo telemático, ya no hay ningún... Antes sí, porque podía decir que por el tema de los niveles, pero es que el Lanzarote está al nivel 2, pero se aplica las restricciones del nivel 1, hasta mañana, que ya desaparecen todas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido en este caso, y me extraña, porque a Jesús Machín le encanta el cara a cara y le gusta estar muy cercano. Debe ser que el secretario o alguien le habrá dicho que hay que celebrar lo telemático, pero hay que advertirle y darle el consejo a don Jesús Machín, alcalde de Tinajo, que ya puede celebrar los plenos de manera presencial. Hoy se está celebrando en Canarias el pleno del debate de la nacionalidad, claro, en plenitud de condiciones como se venía haciendo antes de la pandemia. Es decir, que ya todo el mundo, lo único que hay que llevar, efectivamente en el interior, una mascarilla, sí, pero de la manera, hasta en determinados sitios, hasta guardando las distancias, puedes hacerlo. Yo creo que también hay políticos, y no es el caso de Jesús Machín, porque esto no lo sé por qué lo ha hecho, pero sí es cierto que ha habido una serie de políticos... Yo creo que porque estaba convocado antes y a lo mejor no sabía. A lo mejor. Pero sí ha habido una serie de políticos que quieren como escenificar, o que nadie le puede decir que en las cosas que ha organizado pudo haber como una ligereza en las medidas de seguridad. Pero eso era hace tiempo, pero ahora ya no tiene mucho sentido. No sé si tenemos a Ariagona González, todavía no la tenemos, pero bueno, entonces antes porque queremos hablar con Ariagona González, consejera del Cabildo de Energía, y también es parlamentaria, en este caso parlamentaria, es congresista, diputada del Partido Socialista. Pero antes de hablar con ella, Andrés, también otro de los sectores afectados en toda España ha sido la flota pesquera, que con la subida del carburante, sobre todo del gasoil, pues han decidido incluso amarrar, ¿no? Gran parte de ella. Aquí en Lanzarote no hay tampoco, que yo creo, y que ahora necesita salir porque si no es la ruina. Efectivamente, y porque es temporal, porque el paso del atún, aquí es un paso, esto tienes un momento. Entonces ellos están ahí, lo dice Aquilina Rocha, que es el presidente de la Cofradía de Pescadores de San Ginés de Arrecife, que lo que viene a decir es que o lo hago ahora o no lo hago. Entonces ahí están en el dilema. Dicen que llenar un depósito le ha costado 8.000 euros. O sea que ya tiene que tal. Y decía que las capturas han sido flojas. Es verdad que acaba de iniciarse y todo luego puede entrar. Pero bueno, si te pasas porque las cuotas son muy altas. Que si el gasoil, la verdad que es de un estrés la iniciativa de la gente. De la gente, y sobre todo hay sectores, hay que reconocerlo, como el pesquero, y ya no es como antes, porque bueno, pero que encima, hombre, siempre ha sido uno de los sectores con ciertos riesgos, hay mala mar, se pasa mal un montón de veces. En fin, que son sectores muy sacrificados. Ha comenzado la zafra de pesca del atún por parte de los barcos de la flota lanzaroteña. Una campaña que se ha iniciado de forma pobre, marcada por el alto precio del combustible. La zafra todavía no podemos opinar así porque estamos empezando. Se han hecho pocas capturas, pobres. Y estamos empezando, no podemos decir todavía nada. Las expectativas que tenemos ya son malas prácticamente porque por los gastos que nos va a acarrear la subida hasta el gasoil, y no sé lo que va a pasar, si tendremos que amarrar antes de lo previsto, si no podemos llegar a la cota, que tenemos una cota mísera, tanto para los artesanales como para los atuneros cañeros, y a ver si compensa la cota que tenemos con los gastos que vamos teniendo. Aquilina Rocha habla del dilema de acudir a un parón de la actividad, al entender que este es el momento de pesca del atún que pasa por Canarias en esta fecha. Me gustaría fecundar también la manifestación, la huelga hasta que hay, pero tenemos un problema en Canarias, que en Canarias es paso de pescado. ¿Qué es lo que sucede? Que si perdemos nosotros ahora esta oportunidad de aprovechar el pescado, ya después no podemos salir a la mar porque ya no tendríamos captura. Entonces un poquito es una cosa de decir, oye, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y ahí estamos entre sí o no, porque si amarramos ahora, pasa el pescado, después ¿qué hacemos? Porque es un paso, no es que nosotros estamos trabajando para aprovechar nada, porque sabemos que el transporte y todo va a ser para nosotros un caos, pero es eso, que Canarias es un paso de pescado y tenemos que aprovecharlo cuando pasa, si no lo perdemos todo. Desde el sector se quiere dejar claro que el alto precio del atún o del pescado en general que pagamos los consumidores no viene determinado por los precios
marcados por los pescadores. Dice, el pescado está caro. No, eso no es verdad. El pescado para los barcos, que somos los que los capturamos, está demasiado barato. Es verdad después, porque tengo que decir una cosa y la otra, que el pescado está demasiado caro para el consumidor. Pero tú date cuenta que ahora mismo el pescado nuestro nos ha salido todos estos años la media de 3 euros y algo. Si yo tengo que pagar como yo metí como armador, el gasoil que metí 8.000 litros, a 1,31 me tocó pagarlo. ¿Cómo me va a salir el pescado? A 1 y algo también. No es rentable. Si esto no se busca una solución mayormente para el precio del combustible, no va a ser rentable. Aparte de la poca cuota que tenemos, se nos añade el precio del gasoil, no va a ser rentable para nada. Desde la Cofradía de Pescadores de San Ginés han manifestado que de la poca pesca que ha entrado, han destacado las variedades del barrilote, como en Canarias se llama al bonito del norte, y algo de atún rojo. Bueno, pues quejas por todos los lados, en este caso porque la verdad es que se está sufriendo con la subida de los combustibles, está repercutiendo a todos los sectores en toda Europa y en España también. Vamos a ir al Parlamento, en este caso de España, vamos al Congreso de los Diputados, donde está, si no me equivoco, Ariagona González, diputada del Partido Socialista. Buenas tardes, Ariagona, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, Ariagona, aunque no te hemos llamado para esto, pero esto también es actualidad, simplemente parece que está la calle, no voy a decir que ardiendo, pero sí realmente enfadada porque no se toman las medidas que ellos consideran que se hay que adoptar urgentemente para solventar una situación, que es verdad que el gobierno no tiene culpa directa, porque esto es una cuestión que viene a nivel internacional, el gobierno de España me refiero, pero que ellos consideran que se están retrasando en tomar medidas paliativas. La situación, como bien dices, es una situación debida, pues es una situación internacional, debida entre otros motivos, pero principalmente a la guerra de Ucrania, que ha hecho que se encarezcan los combustibles, que se encarezca el precio de la energía y de esa misma forma pues han encarecido también pues las distintas materias primas necesarias en los distintos sectores, ¿no? Y lo que está haciendo el gobierno de España, por supuesto, es buscar soluciones y a un problema internacional como este, un problema europeo, lo que hace el gobierno es buscar soluciones europeas. Por eso el presidente del gobierno está en la Unión Europea, en los distintos países, viendo las medidas que se puedan aplicar y estamos también a la espera de la próxima reunión que tendrá lugar el día 27. De esa forma tendremos unas medidas aplicables en todos los países de la Unión Europea, por supuesto en España, y que dé solución, que al fin y al cabo es lo que necesitamos a los distintos sectores económicos de nuestro país, a los distintos trabajadores, a los pescadores, que estaba escuchando al patrón mayor de la cofradía, si no estoy equivocada, de la Cofradía de Pescadores de San Ginés de Arrecife, a un problema que está teniendo la flota pesquera, pero a un problema que además de tener la flota pesquera tienen todos los sectores de actividad de nuestro país debido al encarecimiento de los precios. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar en buscar las soluciones para paliar ese problema, que esos sectores puedan seguir siendo rentables económicamente y que se puedan mantener los puestos de trabajo, por supuesto, y el abastecimiento de la población, importantísimo. Ahora, reconociendo que es un problema que no es fácil de resolver porque tiene muchas aristas, pero lo cierto es que en otros países parece que por lo menos la gente no está en la calle. Yo no sé si esos gobiernos han tenido más habilidad a la hora de darle certidumbre de que se les va a ayudar. De hecho, ya hay muchos que han anunciado ayuda para ahora, para el 1 de abril, muy importantes, ¿no? Y nuestro gobierno también está anunciando medidas importantes, como por ejemplo en el sector agrícola, como por ejemplo que ya se pueden importar productos de otros países, porque claro, también sabíamos que Ucrania era el granero de Europa y era quien nos exportaba muchísimo. Nosotros importábamos grano de ese país, que ahora necesitamos también para la alimentación animal, ya podemos importarlos de otros países, también la política agraria común no nos permitía sembrar aquellas tierras que estuviesen en barbecho, ya podemos hacerlo, es decir, se han ido dando pasos y paliando y poniendo soluciones. Que hacen falta más, por supuesto, que llegarán también, seguro. La verdad que el gobierno de España, desde que gobierna, lo único que ha hecho es paliar problemas complicadísimos que nos han venido, no solo a España, sino a Europa y en caso también de la pandemia al mundo, ¿no? Y hemos visto cómo vamos avanzando, cómo vamos poniendo soluciones y cómo no dejamos a nadie atrás, ¿no? Entonces, yo lo que sí pediría es, y entiendo por supuestísimo la preocupación de los distintos sectores económicos, pero tranquilidad porque el gobierno progresista de España, como digo, no va a dejar a nadie atrás
pondremos soluciones a los problemas que está viviendo en estos momentos los distintos sectores de nuestro país. Mariagona, Andrés te quería hacer una pregunta con respecto a este tema. No, yo quería meter tema ya de la eólica y demás. No bueno, sé si quieres meter la eólica, no, le hemos llamado y por eso le pido disculpas a la diputada, porque le hemos llamado precisamente por una polémica que se originó. Ayer el Partido Popular denunciaba el tema de que se estaba declarando bienes de interés cultural a muchos edificios. Mariagona, y después ya termina él con el tema de eólico, sí. Bueno, la verdad es que no nos hemos enterado muy bien. Hay varias declaraciones. ¿Nos puede explicar realmente cuál ha sido el problema o no el problema? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el Cabildo para que salte el Partido Popular? Vale, voy a explicar los hechos, que al fin y al cabo es lo importante, porque lo que ha hecho el Partido Popular es sembrar desinformación y sembrar miedo. Y lo que tiene que hacer un partido político, y un partido político tan importante como lo es el Partido Popular, es leerse los decretos desde la primera palabra hasta la última, para entender lo que ponen. Y esto lo digo porque el Cabildo de Lanzarote en las 2 últimas semanas hemos incoado 12 expedientes de Vic. 12 expedientes de Vic. ¿Por qué? No con premeditación, no de forma torticera, ni muchísimo menos. Porque esos expedientes de Vic, 10 de ellos los caducó el gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que tuvo que cumplir el gobierno de Canarias y habían 157 Vics en Canarias que fueron caducados y 47 de ellos en Lanzarote. De esos 12 Vics que nosotros hemos incoado en estas 2 semanas, 10 ya lo eran, con el mismo entorno de protección, con las mismas acciones que se pueden ejecutar dentro del Vic, porque una de las cosas que dice el Partido Popular es que en el Vic y en el entorno no se le permite hacer nada al ciudadano, y eso es completamente falso. El ciudadano puede rehabilitar, puede reconstruir, puede construir nueva vivienda de una planta en la mayor parte de ellos. En el caso concreto del Vic del Hotel Oriental, del que hablaré ahora, puede haber una remonta y una ampliación. O sea, se pueden hacer muchísimas acciones dentro de lo que es el bien de interés cultural y dentro de su entorno. Lo único que no se permite es la demolición. Y si para el Partido Popular proteger el patrimonio significa demolerlo, pues la verdad es que no lo entiendo. Un partido que se precia y dice que hay que proteger el patrimonio debería estar orgulloso y facilitar que esas medidas de protección existan y darle la facilidad al ciudadano para que pueda ejecutar sus proyectos, que es lo que estamos haciendo desde el Cabildo. Esto por una parte con los Vics que ya existían, que los tumbó una sentencia del Tribunal Constitucional, que los caducó el Gobierno de Canarias y que todos los cabildos insulares hemos tenido que volver a incoar. Con los otros 2 Vics, entre los que está el Hotel Oriental, que sí es cierto que son nuevos de nueva incoación. Esto viene desde el 2008. Desde el 2008 el Cabildo de Lanzarote sabe que sus inmuebles tienen valores y de hecho estuvo recogido el Hotel Oriental en el catálogo de Arrecife en el año 2008. También estuvo incluido en el catálogo de Arrecife del plan supletorio en el 2014. En el 2016 el Ayuntamiento de Arrecife le pide al Cabildo de Lanzarote colaboración para que le diga qué bienes de su municipio tienen valores patrimoniales y ellos poder materializar un catálogo. En el 2017 se lo volvemos a decir, en el 2019 se lo volvemos a decir. Le hemos dicho constantemente que el Hotel Oriental tiene valores importantes patrimoniales para que sea declarado Vic. Y se le ha instado al Ayuntamiento de Arrecife a que lo introduzca en su catálogo. Catálogo que el Ayuntamiento de Arrecife, el que tiene es el 2004, bastante pobre, tengo que decirlo, en el sentido de que no hay muchísimos bienes, muchísimos edificios con valores en Arrecife que no están incluidos en el catálogo. El Cabildo Insular de Lanzarote sí tiene un catálogo de bienes, cosa que también el Partido Popular ha dicho que no es cierta. Y el catálogo de patrimonial del Cabildo de Lanzarote es el catálogo insular del Piol. Pero, Mariagona, sí. Los que estaban ya incoados pues, y cayeron, bueno, pues ahora habrá que ver lo que pasa, ¿no? Porque cuando dice que son Vic, no es que son Vic, estaban intentando que sean Vic, tengo entendido. Sí, porque la incoación es una cosa que también tengo que explicar. La incoan los cabildos insulares, todos los cabildos de Canarias, pero declara Vic el Gobierno de Canarias. Vale. Entonces nosotros iniciamos un procedimiento ahora que cuando finalmente sea Vic será porque lo declare el Gobierno de Canarias. Efectivamente, si ven, los expertos que se dedican a esto, ven que hay suficiente, por supuesto, en este caso, criterios para poder nombrarlo. Porque también lo que ocurre, y no solo aquí en Lanzarote, eso es lo que dicen al menos algunos arquitectos y algunos críticos, es que a veces las administraciones adoptan medidas de nombrar Vic por nombrar, porque es decir, no quiere decir que un edificio que tenga algunos valores patrimoniales tenga que ser Vic, puede ser, hay muchos grados de protección
y no todos tienen que ser BIC, no tiene que ser bien de interés Cierto. cultural. Y Cierto. en este caso, de hecho, tanto no tendría estos edificios que se han nombrado nuevos, que nunca han estado ni siquiera en el catálogo inicialmente, ninguno de No, estos. en el catálogo sí estuvieron en el catálogo de Arrecife No, del me refiero 2008. en el del plan, en el del Cabildo. Vamos a ver, estamos hablando, vamos a ver una cosa. El catálogo del Cabildo, el catálogo insular, digamos que habla de unos bienes más insulares. El Claro. Hotel Oriental está en Arrecife, eso se le ha dicho a Arrecife. Bueno, de hecho es que Arrecife lo tuvo en su catálogo en el 2008 y lo tuvo en su catálogo en el 2014 y se le ha ayudado porque así lo han solicitado a decirle qué edificios tienen valores. Pero que esté en el Vamos a- catálogo no significa, es lo que me explican. No significa, no significa que tenga que ser BIC. No, por supuesto que no. Hay 3 figuras de protección. Tenemos el BIC, que digamos que es la figura de protección mayor. Tenemos el catálogo insular y luego tenemos los catálogos municipales. Y hay más bienes, más edificios con valores patrimoniales en Arrecife que no son BIC, pero que sí tienen un valor patrimonial. Y para cada uno de ellos hay una figura de protección ajustada a sus valores. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, nosotros, desde el área de patrimonio, se considera que ese edificio tiene valores para ser BIC y lo considera, lo considera el área de patrimonio, que es una entendida en esos asuntos. Independientemente de lo que podamos considerar los demás, por eso es un procedimiento que obviamente la propiedad podrá alegar, los interesados podrán alegar, el Ayuntamiento de Arrecife podrá alegar. Si no está de acuerdo con que ese edificio tiene valores, esas alegaciones se resolverán y el Gobierno de Canarias pedirá los distintos informes a sus órganos asesores, pues las universidades canarias, que les dirán pues si ese edificio lo tiene o no lo tiene, y será el Gobierno de Canarias quien lo declare. Pero para nosotros, desde el área de patrimonio, ese edificio reúne las condiciones para hacer un BIC, y también por eso pusimos unas medidas cautelares. Y no fue como reacción a que el Ayuntamiento de Arrecife le había dado una licencia para reconstruir ese edificio. No, vamos a ver. Vamos a explicar también cómo son los procedimientos de licencia cuando estamos hablando, no de licencia, sino de proyectos cuando estamos hablando del ámbito patrimonial. Los distintos propietarios quieren hacer un proyecto en su vivienda, pues para poder reutilizarla, rehabilitarla, o sea, lo que consideren, ¿no? Y se presenta un proyecto que se le presenta al Ayuntamiento de Arrecife y el Ayuntamiento de Arrecife lo remite al área de patrimonio para que le informe. Lo que pasó en el caso del Hotel Oriental es que el Cabildo ve ese proyecto y hay cosas que no se pueden hacer porque se dañan los valores patrimoniales del edificio, y lo que se pide es una modificación en determinados aspectos. Por ejemplo, en que la parte alta, la estructura de la parte alta y la distribución tiene que permanecer, en cambio no en la parte baja, porque en la parte baja obviamente ya está muy degradada debido al uso comercial que se hizo. Bueno, pues en la parte baja se puede hacer prácticamente de todo. En la parte de atrás del edificio se puede hacer una remonta, se puede hacer una ampliación. Es decir, que es que se permiten muchas cosas por hacer en el Hotel Oriental. Entonces el Cabildo informa de forma diciendo, oye, hay que hacer una modificación. El Ayuntamiento de Arrecife concede una licencia. Nosotros no sabemos, porque a lo mejor si esa licencia se concede a un proyecto nuevo que haya presentado la propiedad, a un proyecto modificado. Y por eso ponemos unas medidas cautelares y le solicitamos al Ayuntamiento de Arrecife que nos remita el proyecto, pues para ver si es un proyecto nuevo que ya cumplía las condiciones necesarias. Se lo requerimos al Ayuntamiento de Arrecife hasta en 3 ocasiones, si no recuerdo mal. Cuando finalmente nos llega el proyecto, los técnicos del servicio se dan cuenta que es el mismo proyecto que ya habían informado previamente, en el que no se había realizado ninguna modificación. Pero lo cierto es que las medidas cautelares se tomaron y no se hicieron nada por parte del Cabildo. Claro que se hizo. El Cabildo le pidió en esos 6 meses de medidas cautelares, le pide al Ayuntamiento de Arrecife que le vuelva a enviar el proyecto, porque a lo mejor el proyecto está modificado y no lo sabemos. Pero es que el proyecto no está modificado. Es que es el mismo proyecto en el que no se respetan los valores patrimoniales del bien. Ya, pero Entonces, se puede entender, yo sé, bueno, Sí. que desde el punto de vista, en este caso de los promotores, dirán que es como una especie de, como le da la licencia al Ayuntamiento de Arrecife y las peticiones que se hizo desde la Oficina de Patrimonio que había que respetar no se han respetado. Pues dice, pues le nombramos la figura del BIC, ahora están 3 años que protesten y que le paralicen la construcción, porque después si finalmente no sale el BIC, que es muy probable que no salga, finalmente, según digo muchos expertos, yo sé que los de patrimonio dicen todo lo contrario, que tiene muchas posibilidades de que sí salga BIC, pero lo cierto es que Lanzarote
de todo lo que ha incoado esa oficina de patrimonio, que yo tenga entendido, ha perdido todo. Perdió el edificio de los Panascos, perdió la librería Lazo y pierde todo lo que trata de incoar expedientes BIC. Que yo sepa, la librería Lazo no le han intentado incoar un expediente BIC. Pero Bueno, bueno, yo llevo 1 año y medio en patrimonio, pero vamos a ver, a lo que iba. El BIC no es porque le hayamos puesto unas medidas cautelares, el BIC es porque hay informes previos al proyecto. Informes previos al proyecto del servicio que dicen que ese edificio tiene valores patrimoniales importantes que hay que proteger. Esa declaración de BIC viene porque es que ese edificio ya estuvo en el catálogo de Arrecife en el del 2008, estuvo en el catálogo de Arrecife del 2014, se le ha informado continuamente al Ayuntamiento de Arrecife que ese edificio tiene unos valores patrimoniales importantes, de los más importantes de la ciudad. O sea, no es porque, como hemos puesto unas medidas cautelares ahora, tenemos que declarar un BIC, no, es porque el edificio tiene valores patrimoniales. Si el edificio no tuviese valores patrimoniales, no se estaría incoando una figura del BIC. Ariagona, como es un tema interesante y además el tema del patrimonio debe ser un tema porque resulta curioso y paradójico que cuando todo el mundo deberíamos defender y tener una opinión positiva de defender nuestro patrimonio, aquí en Lanzarote parece lo contrario, y algo de culpa deben tener las instituciones y sobre todo las oficinas de patrimonio. Pero como no tenemos más tiempo para esto, porque también ahora queremos oír la versión del Partido Popular, Ariagona, sí te emplazo a ver si hay posibilidades de la próxima semana que puedas acercarte por aquí y podemos hablar más amplio y tendido sobre el asunto de la política patrimonial de Lanzarote. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Venga, Ariagona, un abrazo. Ariagona González, que es también consejera del Cabildo de Lanzarote, del área de patrimonio y también de energía. Vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, pues ya tenemos aquí, en este caso, a Jacobo Medina, consejero del Cabildo de Lanzarote y hasta hace unos meses vicepresidente del Cabildo. Don Jacobo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues muy bien. Bueno, muy bien. Jacobo, usted ayer dio una rueda de prensa acompañado de los miembros de esa corporación del Partido Popular, una conferencia muy dura contra la presidencia del Cabildo de Lanzarote, sobre todo por la declaración o la política patrimonial en relación a que en las últimas semanas se han declarado, creo que 12 BIC en la isla de Lanzarote y muchos de ellos en Arrecife. Sí, así es. Nosotros acogemos cada uno de los decretos declarando BIC determinados bienes inmuebles en la ciudad de Arrecife y en el resto de la isla con preocupación y con mucha tristeza, porque sí es cierto que, para que los ciudadanos entiendan, el BIC, declarar BIC un bien inmueble es el grado máximo de protección patrimonial. Esto conlleva que el propietario de un BIC, que por cierto se han declarado BIC o se ha incoado inicio de expediente para declarar BIC determinados bienes inmuebles y los mismos dueños todavía no lo saben y no lo conocen que se ha declarado BIC. Es decir, aquí hay una falta de comunicación importante por parte del Cabildo con determinados propietarios y empresarios a los que están afectando directamente. Y no hablemos solo de determinados BIC, sino alrededor hay un radio de afección o de influencia, como le llaman dentro de la ley de patrimonio, que también estarían afectados. Y bueno, lo que nosotros hemos cogido con absoluto estupor es que la presidenta del Cabildo ha firmado decretazos declarando bienes de interés cultural sin ton ni son, sin argumentos sólidos y fundamentados, porque lo que está claro es que a partir de hoy no han habido más decretos declarando bienes de interés cultural. ¿Por qué la consejera de Patrimonio dice que a partir de ahora no se van a declarar bienes de interés cultural más porque tienen otras cosas en las áreas? ¿Qué significa esto? Que se ha actuado frente a que el Cabildo ha actuado fastidiando, digámoslo así, a determinados empresarios y particulares y ya paramos. No, esto se trata de tener una política de patrimonio que falta en el Cabildo y que no hay. Y nosotros sí, desde el Partido Popular, planteamos la rehabilitación, apostamos por la rehabilitación. Lo que no puede ser es que se bloquee, es que se pongan piedras en el camino para rehabilitar el patrimonio. Rehabilitar el patrimonio no es bloqueando que se pueda rehabilitar,
porque declarando BIC un bien inmueble como el Mercadillo de la calle Real o como el Hotel Oriental, lo que estamos haciendo es decirle al propietario de ese bien inmueble, mira, te estamos aburriendo para que se caiga al suelo. ¿Qué significaría eso? ¿O qué pudiéramos pensar los vecinos de Lanzarote? Que la presidenta del Cabildo quiere que el patrimonio caiga al piso para posibles especulaciones. Bueno, cayéndose se está cayendo hace ya muchos años, y se va a terminar de caer más seguramente si no hay políticas proactivas. Pero vamos a lo concreto que ustedes han denunciado. Por ejemplo, en el Hotel Oriental, que es el que se ha puesto más de moda porque existe ya una licencia por parte del Ayuntamiento de Arrecife para rehabilitarlo, en fin, rehabilitar ese edificio donde se va a mantener una serie de aspectos que ya tenía el edificio con otros nuevos, en fin, se va a mantener todo lo que es la fachada, la tipología de las ventanas y tal. Pero en este caso, Jacobo, usted dice que esto no influye, dice que influye la zona de influencia alrededor de ese hotel. Efectivamente. Pero Ariagona, la acabamos de tener, dice que eso es mentira, que el Partido Popular miente, que eso no es verdad. Bueno, pues que, vamos a ver, no se puede mentir en documentos oficiales, evidentemente. Si ha dicho eso, han mentido el Partido Socialista en documento oficial. Vamos a ver. No, que se puede construir, que usted tiene una casa ahí y la puede tirar. Sí, claro. De poder construir un edificio al lado de un BIC de 6 plantas, va a tener que hacer una planta. ¿Qué propietario de ese suelo quiere construir una planta en pleno calle Real? Querrá construir y tener beneficio y sacar rendimiento a ese suelo urbano o a esa vivienda que están en malas condiciones y que evidentemente está afectada por un radio. Vamos a ver, aquí tenemos el mercadillo de Arrecife. En el mercadillo de Arrecife no solo afecta al mercadillo en sí como bien de interés cultural, sino que afecta a una manzana, a un radio. Hablamos de en las calles García de Hita, Aquilino Fernández, Nicolás Martín Cabrera. Esta manzana está afectada, no solo el mercadillo. Estamos viendo cómo está afectando no solo esto. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Es decir, la presidenta del Cabildo está declarando bien de interés cultural no solo el mercadillo, sino que todo el que viva alrededor, para poder mover un bloque o poder mover un azulejo del edificio, va a tener que esperar por patrimonio. Y el Hotel Oriental ocurre exactamente lo mismo. Está el Hotel Oriental que se declara BIC, y alrededor hay solares urbanos, zonas urbanas, que no se van a poder construir lo que se puede construir en estos momentos. Por lo tanto, lo que está es frenando y poniendo impedimentos. Y otro de los ejemplos clarísimos, y nos vamos a reunir con cada uno de los vecinos afectados de la isla de Lanzarote. En el entorno de FEMES se declara BIC la iglesia y el cementerio, pero es que alrededor hay un radio de los que viven alrededor que no van a poder mover absolutamente nada. Cuando decimos no mover absolutamente nada, es que van a tener un impedimento y tienen una losa, porque no solo es la declaración de BIC, es que afecta a un radio de vecinos. Y lo mismo pasa con el jardín de cactus. El vecino que tiene un solar urbano al lado del jardín de cactus, que ha pedido licencia al Ayuntamiento de Teguise, y que el Ayuntamiento de Teguise, cuando coge el estudio del proyecto, dirá, es que el Cabildo me acaba de iniciar una incoación de expediente para el BIC del jardín de cactus y este está afectado. Pues, en tanto en cuanto se resuelve el BIC, yo no le puedo dar licencia. Es decir, esto es muy grave. Y hay diferentes grados, como dice la consejera y dice la presidenta del Cabildo, hay diferentes grados. ¿Por qué nos vamos al grado máximo? ¿Por qué se paralizan ya las declaraciones de bienes de interés cultural? ¿Es que ya se ha hecho el daño que se quería hacer a determinados empresarios y a determinados particulares en el municipio de Arrecife? ¿Es que intenta bloquear la presidenta del Cabildo el buen hacer que está haciendo la alcaldesa de Arrecife dando licencias para rehabilitar? ¿Qué quiere la presidenta del Cabildo? ¿Que se caiga al piso los bienes inmuebles que están en Arrecife desde hace muchísimos años, antiguos, viejos, que en algunos casos cualquiera pasa por allí y lo primero que dice esto se va a caer en cualquier momento? Eso es lo que quiere el Partido Socialista. Yo quiero volver, ¿qué tal, Jacobo? Quiero volver Buenas tardes. ¿Qué tal? Al Hotel Oriental. La cuestión es, cuando Astrid Pérez y el Grupo de Gobierno de Arrecife da esa licencia para reconstrucción, para empezar, ¿qué tipo de parabienes de patrimonio tenía? O sea, que en su documento, porque Ariagona viene a decir como que se vuelve al proyecto de atrás y que se requiere información. En primer lugar, si patrimonialmente esa licencia está bien dada y con qué cuenta. Segundo, cuando dices que Dolores Cruz ha estado rozando la prevaricación, ¿a qué te refieres? También para que lo explique. Y también una tercera, ¿en qué grado tiene esto de revancha política? Porque parecía que cuando el PSOE
y el PP gobernaban juntos, ahí no se dijo nada. No sé si esto actúa por algo de revanchismo o por otras medidas. Bueno, ahí hay que decir en favor del Cabildo que el favor me refiero, no digo que haya sido positivo, pero sí intervino desde la Oficina de Patrimonio intentando incoar, paralizando cautelarmente la licencia del ayuntamiento. Bueno, lo del Hotel Oriental, que yo no solo se habló de la rueda de prensa del Hotel Oriental, se habló de diferentes puntos, por ejemplo, el Jardín de Cactus, afecta a su alrededor, también a los que viven al lado del Jardín de Cactus, afecta a los que viven al lado de la iglesia de Femés, afecta a los que viven al lado del Monumento del Campesino, afecta a los que viven cerca de la Fundación César Manrique en Taíche, o los que viven cerca de la Casa César Manrique en Aría, también están afectados por esa declaración de Vic. Pero es que realmente lo del Hotel Oriental, cuando digo que roza la prevaricación, es que la presidenta del Cabildo, a sabiendas de que se ha otorgado una licencia urbanística con todos los parabienes legales y que se tuvo que otorgar porque hubo una sentencia que le dijo, oye, aquí hay que dar licencia o no darla, pero hay que pronunciarse al respecto. Y todos los informes técnicos estaban favorables para otorgarle la licencia. Y en ese momento, María Dolores Corujo dice, bueno, pues ahora te otorgaste la licencia, Astrid, para rehabilitar el Hotel Oriental, ahora te pongo unas medidas cautelares, ahora no se va a rehabilitar. Y es más, todavía, el día 3 de marzo, doña Dolores Corujo, el primer decreto que firma para declarar Vic un bien inmueble es el Hotel Oriental, para que no se pueda reconstruir, para que se caiga, porque el que es dueño de ese bien inmueble ahora estará diciendo, yo gastarme ahora otra vez en arquitecto, en aparejador, en este caso, redactar un nuevo proyecto en los términos que me establece a mí nuevamente. Pero si realmente el Hotel Oriental, quien conoce el proyecto, sabía que se mantenía la fachada en condiciones, que se mantenía la esencia de ese bien inmueble y se protegía, y no protege más que el propio propietario de los bienes inmuebles. Lo hemos visto en Arrecife. La librería Lazo es un ejemplo de rehabilitación en condiciones del patrimonio. Y el Partido Popular lo que plantea es que se rehabilite, pero que se permita, no que se impida la rehabilitación. Por eso cuando digo yo de que roza la prevaricación es que, oye, es que usted a sabiendas de que se ha otorgado una licencia con todos los parabienes legales, usted está poniendo piedras en el camino al propietario de ese bien inmueble. Y ha sucedido con varios más. Que antes dije cuando entrevistábamos a Ariagona que la librería Lazo se le había también incoado un expediente de Vic. Ahora mismo no estoy seguro si fue un expediente de Vic o fue... Ella lo ponía en duda. De la fachada. O fue que no le aceptaron patrimonio y presentó un recurso contra el proyecto que ellos habían inicialmente presentado. Posteriormente, la propiedad se avino, después de mucho tiempo, se avino un poco a llegar a un acuerdo con patrimonio, se hizo lo que se ha hecho ahora, pero los tribunales finalmente en ese pleito le dio la razón a los propietarios, es decir, que los propietarios podían haber construido lo que inicialmente pretendían. Pero es incongruente, por ejemplo, la Casa de los Arroyos, pues la parte delantera que da hacia la avenida marítima de Arrecife está muy bonita, pero en la parte trasera, que es un bien inmueble de hace muchísimos años, está absolutamente abandonado, se está cayendo los techos, es decir, es un bien inmueble del Cabildo y el Cabildo no ha rehabilitado su propio bien inmueble, pero sí está señalando a cada uno de los particulares o determinados empresarios para que no puedan construir, en este caso rehabilitar los bienes inmuebles. Y es un hecho gravísimo el que la propia consejera ya esté diciendo, la escuchaba esta mañana en algún medio de comunicación, que ya no van a firmar más decretos porque como tienen más trabajo en el área, eso da la sensación a la ciudadanía de que ya has hecho el mal a determinado empresario, determinado particular, y ya tú dices, pues ya no voy a declarar Vic más nada, por si acaso vaya a tocar alguno de los míos. Porque según me comenta Jacobo, experto, en este caso arquitecto, es decir, la función que tiene el que cuando usted declara un edificio Vic, que insisto, que es una equivocación y que se utiliza de manera torticera por parte de las administraciones públicas, no digo ahora en el Cabildo, sino en general, que es cuando no se aviene el propietario a hacer lo que ellos quieren, la Oficina de Patrimonio, se le pone la máxima protección, son 3 años que tiene el gobierno de Canarias con el Cabildo para poder declararlo, finalmente nunca se declaran, mueren, pero usted ha matado al empresario durante 3 años, gente que a lo mejor, promotores que han hecho una inversión, que han comprado un edificio a una familia que son de 30 herederos, ese edificio ya estaba condenado a caerse, un promotor lo compra, obviamente no para perder dinero, lo compra para intentar rehabilitarlo, salvar lo máximo que se pueda de ese edificio y sacar un beneficio, que es lo lógico.
Pero el problema es que cuando, insiste, que cuando se declara zona de influencia de un BIC, es porque efectivamente es una figura de protección máxima que necesita que los alrededores también tengan cierta consonancia con el propio edificio. Pero es que aquí en Lanzarote tiene muy poco en Arrecife tiene muy poco sentido, porque usted ve la calle Real que está totalmente transformada, y entonces usted ahora castiga a esa gente que tienen pisos normales y corrientes, es decir, que usted tiene un piso normal y corriente de 7, y si usted lo tirara, tiene 7 plantas, tiene que hacer 2 plantas, pero nadie va a tirar ese edificio. Y tendríamos un edificio viejo allí durante... Pero si estaba la gente contenta, la gente bajaba a Arrecife y decía, pero mira qué bien la librería Lazo que se rehabilitó, qué bien el edificio de la calle Real que se rehabilitó, que se hicieron una serie de viviendas vacacionales en un edificio que estaba abandonado. Eso es lo que la gente quiere, y eso es lo que la administración pública, el que es político, tiene que abogar por la rehabilitación. Y la alcaldesa de Arrecife, ahora mismo, lo que está planteando el Cabildo de Lanzarote es que esté de pies atados y de manos atadas para que no pueda la alcaldesa de Arrecife hacer absolutamente nada con la rehabilitación del patrimonio. Es que, ¿qué técnico ahora en el Ayuntamiento de Arrecife se arriesga a firmar una licencia urbanística en zona de afluencia de este BIC y en este caso en los declarados BIC? Ninguno. Lo que están es generando un miedo en la administración pública, como bien comentabas anteriormente. Es decir, yo ahora tengo dinero para comprar un bien inmueble en Arrecife para rehabilitarlo y hacer un restaurante y podría hacerlo. Lo podrías hacer, pero tendrías unos impedimentos brutales por parte del Cabildo de Lanzarote. Y lo que nosotros pedimos es a la presidenta del Cabildo es que paralice todo y cada uno de las declaraciones BIC y sobre todo que busque alternativas. No podemos levantarnos por la mañana y declarar BIC todo lo que nos dé la gana, porque estaríamos haciendo un uso torticero de las declaraciones BIC. Yo creo que hay otras fórmulas que se pueden utilizar dentro de los grados que establece la Ley de Patrimonio de Canarias, pero es que el Cabildo de Lanzarote está utilizando el grado máximo. Ahí tiene razón, muchos arquitectos comparten lo que estás diciendo, es decir, el BIC es una figura máxima de protección que no todos los edificios que pueden tener algún tipo de valor se le debe de nombrar, es decir, no se puede utilizar de manera torticera esa figura máxima para coaccionar o imponer al empresario que haga un edificio distinto al que él pudiera, pero además es que lo que va a terminar todos esos edificios es que nadie vaya a comprar un edificio de ese tipo. Precisamente el otro día hablaba con gente que vive en el charco y señalaban la parte de la puntilla, está toda afectada y está completamente abandonada y derruida. Pero que nadie se toda mete. la parte desde el Rincón del Majo hasta pasado el restaurante de la Puntilla y llegando ya casi a la parte de los juzgados, por decirlo, de los antiguos juzgados, ¿no? Y yo creo que ahí se está haciendo un exceso de celo, sí, que al final está dejando una zona como el charco, pero bueno, completamente casi en ruinas. Una parte está casi en ruinas. Pero es que se había planteado por parte del Ayuntamiento de Arrecife trabajar en esa línea en este caso, de facilitar a los particulares que pudieran rehabilitar sus viviendas. Pero con esto lo que están ocasionando es miedo entre el empresariado que tiene determinadas propiedades en Arrecife y entre los particulares. ¿Quién se mete ahora declarando BIC o afectado un BIC por la zona de afluencia a construir o a pedir una licencia? Es que el que tiene un solar al lado del Hotel Oriental ya no va a poder construir lo que podía construir antes de la declaración de BIC. Eso es lo que no se puede permitir, y creo que hay diferentes grados que se pueden establecer, pero esto es una inquina política, porque evidentemente quien ve los decretos hay unos posibles intereses partidistas del Partido Socialista que utiliza el área de patrimonio como cauce vehicular por intereses meramente partidistas, y sinceramente desde el Partido Popular estamos muy enfadados porque se ha planteado 12 decretos desde el 3 de marzo, el primer decreto que se firma por parte del Cabildo es declarar BIC el Hotel Oriental. Eso es un síntoma de que las cosas se están haciendo de forma perversa y con un sentido claro, que evidentemente la población no es tonta y se está dando cuenta de que lo que quiere, en este caso, lo que quiere el Partido Popular es rehabilitar. Porque he escuchado también a la consejera en alguna entrevista decir, es que el Partido Popular quiere que se caiga a cachos el patrimonio, porque lo que quiere es que se vaya al suelo. No, los que quieren que se vaya al suelo son ustedes, no, porque están bloqueando que se rehabilite. A cacho se ha caído ya desde hace 20 años para acá, y gran parte de esos años gobernaba el Partido Socialista. Eso es porque esa es la pura realidad. Después podemos decir cada uno lo que quiera, pero la realidad es que en los últimos 20 años
el patrimonio de Arrecife se ha deteriorado hasta puntos inimaginables. Y hay otra cosa, otro argumento, digo también poniendo en boca en que lo que dicen a mí arquitectos, que es lo que yo hablo. En una ciudad que sea todo el mundo rico, o en una ciudad realmente con muchos negocios y tal, pues tú todavía puedes ser más estricto a la hora de conservar los edificios de patrimonio si realmente tienen valor. Pero, señores, es que Arrecife viene empobreciéndose desde hace mucho tiempo. Cada vez es menos atractivo poder invertir en Arrecife, hacer esfuerzo. Mire, el propio Cabildo, y lo pongo como ejemplo, siempre se opuso a que se comprara la casa famosa de Don Manuel, la de la calle Fajardo, para entenderlo. Don Fermín, sí. Que es una casa de estilo modernista, con unos valores muy importantes, que la propia jefa del patrimonio en aquel entonces, hoy en Podemos, defendió su adquisición, y está costando ya, creo que van por 5 o 6 millones de euros la inversión que se ha hecho para restaurarle. Todavía queda como 3 o 4 millones más. ¿Quién va a invertir? ¿Qué privado va a invertir para salvar una casa 6, 7, 8 millones de euros si no va a tener un beneficio? Es que esta es la realidad. Si se quiere preservar y conservar el máximo posible, tenemos que tener políticas proactivas de ayuda al propietario, de intentar darle algún tipo de incentivo para que pueda construir. Porque si no, lo que va a pasar es lo que está pasando en los últimos 20 años, que todas esas casas están en el piso o a punto de caerse. Y muchos me preguntaban, incluso Andrés antes, que no respondía a la pregunta, que por qué, que si hay una inquina del Partido Popular con el Partido Socialista o del Partido Socialista con el Partido Popular. Esto es que empiezan a firmarse los decretos a partir del 3 de marzo. Nosotros no estábamos ya en el gobierno. Evidentemente, si hubiésemos estado en el gobierno lo hubiésemos criticado, porque criticamos los hechos que habían sucedido con las medidas cautelares en su momento con el Hotel Oriental. El hecho que ocurre aquí es que a partir del 3 de marzo se empiezan a declarar BIC o incoar inicio de expediente de BIC determinados bienes inmuebles, y es ahí cuando nosotros nos saltan las alarmas. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, no solo, como bien digo, no solo afecta al BIC, sino alrededor del BIC. Claro. Quiero decir que eso es importante. Nosotros vamos a trasladarnos a los diferentes municipios. Aunque Aragona sigue insistiendo que no afecta, que decir que no afecta, sí afecta, reconoció que sí afecta, pero que no, como ustedes están diciendo, que prácticamente impide que cualquier persona pueda reformar una ventana o pueda rehabilitar su casa. Yo, por lo que me dice Ariagona, los arquitectos, efectivamente, usted si tiene que rehabilitar su casa, la puede rehabilitar en una zona de influencia, pero siempre tiene que pasar por la unidad de patrimonio cualquier reforma que se haga. Y ya sabe usted cómo funciona aquí en los tiempos y cómo, porque una cosa es los tiempos de la administración, que el señor funcionario gana su sueldo, haga un edificio o no haga un edificio, pero los que trabajan, piden crédito para poder hacer cosas, necesitan no eternizar las inversiones cuando han adquirido un inmueble que ha costado pues mucho dinero, porque son zonas donde cuesta mucho dinero adquirir un inmueble, luego tiene que amortizar esa inversión. Pero esto parece que no parece. Y una cosa importante para que la gente conozca que la trascendencia del declarar BIC. Una administración pública puedes mantener un BIC, el Jardín de Cactus, el Monumento al Campesino, lo puedes mantener porque tienes un respaldo económico. Pero es que tú declarar BIC un bien inmueble significa que tú tienes la responsabilidad de mantenerlo en buenas condiciones, porque si no estarías atentando contra el patrimonio. Es decir, le están poniendo una losa encima, una losa mayor de lo que ya tienen, a todo y cada uno de los propietarios. Le está diciendo, oye, que como se caiga al suelo la fachada del Hotel Oriental o del Mercadillo, vas a la cárcel. Al propietario de ese bien inmueble. Por lo tanto, hay diferentes categorías dentro de la ley de patrimonio que se establecen diferentes grados, y el grado máximo es el que está utilizando el Cabildo de Lanzarote. Nosotros lo que pedimos es que se paralice las actuaciones que está haciendo la presidenta con nocturnidad y con alevosía, porque realmente no lo ha explicado a la ciudadanía. Yo sinceramente creo que este es un tema tan importante que llevamos hablando tanto tiempo con él, que es donde deben ser cuestiones no partidarias, deben ser cuestiones donde... ¿De interés general? Claro, de interés general, donde todos nos pongamos de acuerdo, sabiendo las dificultades, porque el PSOE sabe las dificultades que hay para poder renovar un edificio antiguo, y más si lo declara BIC ya es casi imposible.
porque eso no a ningún inversor va a comprar algo que sea BIC, es que nadie lo compra, nadie, a no ser que sea un famoso banco y ahí le deje hacer usted después una oficina y la adapte. Pero mi pregunta es, ¿al Partido Socialista no le duele cuando camina por Arrecife y ve los bienes, cómo están cayéndose? ¿Eso no le duele al Partido Socialista? Es que parece que quieren que todo vaya mal. Mira, con respecto a las declaraciones de bienes de interés cultural, afectan a los propietarios y afectan también a las calles colindantes y a las viviendas colindantes. Con la ordenación del territorio pasa más de lo mismo. Ahora, el viernes va a pleno un informe de una directora insular del área de planificación del Cabildo de Lanzarote, donde dice que, bueno, que hay que volver otra vez a retrotraer a los inicios el plan insular. Quiere decir con esto que la presidenta del Cabildo este viernes, en asuntos de presidencia, lleva la iniciación nuevamente de los trámites para empezar a redactar el plan insular de Lanzarote. Teníamos un plan que había que haberlo llevado a aprobación inicial, y ahora estamos otra vez en la fase 0. Estamos otra vez en la casilla de salida. Realmente es asombroso con el tiempo que llevamos detrás de ese plan insular, donde se ha gastado dinero y más dinero, se han contratado equipos, se estaba ya con un plan prácticamente terminado, aparte podía el Partido Socialista cambiar lo que consideraba, y ahora que está gobernando, pues podía cambiar. Porque fíjense, esto lo encargó el Partido Socialista inicialmente con Manuela de Armas. Efectivamente. Y otra vez está el Partido Socialista gobernando después de, ¿cuánto? 15 años, por lo menos. Pero la gente lo que la gente se pregunta en la calle es, ¿por qué el Partido Socialista no aprueba ya en el Gobierno de Canarias el plan de supletorio de Arrecife? ¿Por qué ahora retrotrae a sus inicios la ordenación del territorio y el plan insular? ¿Por qué declara BIC determinados bienes cuando me interesa a unos y cuando me interesa a otros? Que hay que ocultar, que lo digan claro a la ciudadanía. ¿Por qué no quiere el Partido Socialista que la isla se desarrolle económicamente? Es que es la pregunta que se tiene que hacer todo el mundo. Bueno, yo no sé si el Partido Socialista no quiere que se desarrolle, pero yo lo que creo que hay temas que tienen que estar por encima de los partidos, y lo que tiene que estar es ponerse de acuerdo en un plan de salvación, en este caso del patrimonio de Lanzarote, de lo que es salvable, y para eso la única forma es que haya consenso entre la propiedad privada y las entidades públicas, en este caso las instituciones públicas. Jacobo, muchas gracias. Muchas gracias. Es que el particular toca en la puerta del Cabildo para rehabilitar su bien inmueble y lo que se encuentra es la puerta cerrada. Es como la guerra de Ucrania. Tocas en la puerta y te tienes a Putin con la pistola disparándote. Así no se puede negociar ni se puede llegar a ningún acuerdo, evidentemente. Y yo creo que lo que hay que consensuar es una salida digna a los bienes inmuebles de Arrecife. Hay particulares que quieren invertir y que esto lo que hace es un frenazo a la rehabilitación de las viviendas inmuebles de Arrecife. Y en este caso, y de los que están afectados por el BIC, como por ejemplo en la Fundación César Manrique se ha declarado BIC, todos los solares urbanos que están alrededor de la Fundación César Manrique en Taíche y las viviendas que están ya no se van a poder rehabilitar de la misma forma que se rehabilitaban antes. Bueno, se podrán rehabilitar, pero tendrán que pedir permiso a Patrimonio y le dirán si esa es la rehabilitación que se puede hacer o no a criterio del de Patrimonio. Y tardarán 4 años y me imagino que después se aburrirán o se le acabará el presupuesto. Jacobo, nos tenemos que ir corriendo, ya nos hemos pasado el tiempo. Gracias. De verdad, Andrés, muchas gracias por estar aquí hoy y nosotros mañana regresamos con más asuntos.